Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera clase sobre la unidad sexta dedicada a la metafísica, en la cual vamos a ver el apartado 615, titulado Orientaciones de la metafísica, y en el cual veremos tres formas distintas por las cuales podemos catalogar las diferentes teorías metafísicas que los filósofos han ido elaborando a lo largo de la historia. Vamos a ver que podemos catalogar estas teorías según lo que digan sobre el origen de la realidad, según el carácter de la realidad y, en tercer lugar, según la naturaleza humana. Este tercer apartado ya lo vimos en la unidad 2, pero ahora vamos a redundar en él, vamos a verlo más en profundidad. Bien, en primer lugar, las teorías metafísicas, en función de lo que digan respecto al origen de la realidad, al lugar del que toda la realidad surge, pueden ser monistas, dualistas o pluralistas. Las teorías monistas dicen que más allá de la pluralidad de lo que nos rodea, dicen que más allá de que toda la existencia sea aparentemente diversa, toda proviene de un solo principio. Toda la realidad, todos los seres que nos rodean, todas las cosas que existen, provienen de un solo principio. Según el primer filósofo, Tales de Mileto, ese principio es el agua. Todo viene del agua, de una forma u otra, todo proviene de el agua. Ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en que el planeta Tierra está conformado en 3/4 partes de agua, en que nuestro cuerpo está formado en un 70% de agua, en que la vida se originó en el agua, en que esos componentes de el agua, el hidrógeno y el oxígeno están en la mayoría de los seres de la naturaleza, por lo que, como vemos, pensar que este primer principio, este principio originario, este arjé, es uno y es el agua, no nos resulta descabellado. También, por ejemplo, tenemos la teoría de Anaximandro, que dice que toda la realidad proviene del apeiron, de una sustancia primigenia indeterminada. Estos son ejemplos de teorías monistas, aquellas que dicen que toda la realidad, más allá de su pluralidad, proviene de un solo principio. Bien, respecto a las teorías dualistas, ya las hemos visto en más de una ocasión, en casi todos los temas. De hecho, dicen que la realidad proviene de dos principios, de uno material y de otro espiritual. Ejemplo de este dualismo es el de la metafísica platónica, la metafísica de Platón, que dice, ya sabéis, que hay dos mundos, uno ideal y uno sensible. Eh, en el ser humano, el mundo del cuerpo y el mundo del alma. Este es el ejemplo por excelencia de teoría dualista. Y en último lugar tenemos las teorías pluralistas. Las teorías pluralistas dicen que los principios de los que viene toda la realidad son múltiples. Un ejemplo de esta teoría es la de Empédocles, que dice que toda la realidad está formada por una combinación de 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Este es un ejemplo de teoría pluralista. O, por ejemplo, también tenemos el atomismo de Demócrito, la teoría atómica, que dice que aunque todo venga de lo que parece un solo principio, que son los átomos, todos esos átomos son diferentes. Con lo que, al haber un montón de átomos distintos, eh, todo, eh, todos los seres de la naturaleza tienen un origen plural, viene de múltiples principios. Un ejemplo muy claro de esto, además, son la tabla de los elementos químicos. Ahí vemos que hay un montón de tipos de átomos distintos, por lo cual vemos que la realidad responde a este principio pluralista. Bien, en segundo lugar, vamos a ver qué se dice respecto al carácter de la realidad, respecto a la propia naturaleza de la realidad. Aquí tenemos dos tipos de teorías metafísicas. Están las espiritualistas y las materialistas. Para los materialistas, para explicar la realidad, hemos de estudiar su faceta material. Para entender qué es la realidad, hemos de estudiar la dimensión material. La dimensión material es la más importante. Hay un materialismo moderado que dice que, aunque haya dos realidades, una material y una espiritual, la realidad espiritual proviene de la realidad material, por lo que para entender para entender esta realidad espiritual, hemos de entender la material, porque es en realidad su origen, es de donde viene todo el mundo espiritual. Pero hay algunos materialistas más radicales que incluso niegan la existencia de la realidad espiritual. Dicen que únicamente hemos de prestar atención a lo material, porque en realidad toda la naturaleza es puramente material y la dimensión espiritual no tiene una existencia por sí misma.
Enfrentados a estos materialistas están los espiritualistas. Los espiritualistas van a decir justo lo contrario. Para los espiritualistas, la explicación materialista es insuficiente. Solo atendiendo a la realidad material no se puede entender la realidad. Solo entendiendo a la dimensión material no se puede entender la realidad en toda su complejidad. Para ellos, para los espiritualistas, la realidad material de hecho está estructurada según los principios espirituales. La realidad material, tal y como la vemos, posee el origen de su estructura en una realidad espiritual, en un principio espiritual. Son los principios espirituales los que condicionan esta realidad material. Otra vez, vemos que la metafísica de Platón es fundamentalmente espiritualista, porque dice que las ideas son el modelo de las cosas materiales. Por lo cual, el mundo que vemos no está estructurado por sí mismo, sino que está estructurado en función de principios espirituales. Estos espiritualistas llegan a decir incluso que estas realidades espirituales existen, que estas ideas, que estos principios espirituales tienen una existencia propia, que hay una especie de reino espiritual donde estos principios inmateriales tienen una existencia propia y, según los espiritualistas, de hecho, más importante o prioritaria respecto a la realidad material. Bien, y en último lugar, respecto a la naturaleza humana, tenemos metafísicas esencialistas y metafísicas existencialistas. Las metafísicas esencialistas dicen que la clave de la identidad de todo ser está en su naturaleza o en su esencia, que es aquel principio que lo introduce en una especie. Así, para entender a los seres humanos, para entendernos, tenemos que atender a nuestra naturaleza, tenemos que estudiar nuestra propia naturaleza, nuestra esencia, aquello que nos introduce en la categoría ser humanos. Para entendernos a las personas no bastaría con entendernos desde una perspectiva corporal ni como seres históricos, sino que tendríamos que entendernos como seres humanos, según la naturaleza humana. Para entender a los seres humanos individuales hemos de entender esa naturaleza, esa esencia, lo que nos hace ser humanos. Bien, en este sentido, las acciones de los seres humanos estarían determinadas por nuestra naturaleza. ¿Vale? Nosotros no seríamos del todo libres, sino que, a no ser que se introduzca, como suelen hacer los filósofos esencialistas, no son tan simples, que se introduzca la libertad en nuestra naturaleza. Pero para entender por qué hacemos cosas diferentes, hemos de entender que es porque en nuestra naturaleza somos libres. Con analizar solo nuestros actos es insuficiente. Hemos de estudiar la propia libertad, ese rasgo que está en nuestra naturaleza, en nuestra alma. Para los existencialistas, por otra parte, los seres humanos no poseemos una naturaleza esencial, no tenemos una esencia que nos defina y que determine nuestros actos, sino que esa esencia se va construyendo a lo largo de nuestra existencia, según nuestras acciones y según nuestra manera de vivir. Lo que seamos, esa naturaleza no está determinada por nuestro nacimiento, no está en nuestro interior, no está escrita en nuestra alma, sino que se va a ir construyendo a lo largo de nuestra vida, en función de la libertad. ¿Por qué? Porque siempre podemos elegir qué hacer. Los seres humanos siempre vamos a poder elegir entre varias opciones, valorando sus consecuencias. Los seres humanos no estamos obligados a hacer nada por naturaleza, no poseemos una naturaleza que nos obligue a hacer nada, sino que siempre podemos optar por realizar un acto, realizar otro o no realizar ninguno. Y según lo que hagamos, se va a ir definiendo esa naturaleza. Se va a ir construyendo nuestra forma de ser según los actos que vayamos haciendo de forma libre, es decir, valorando sus consecuencias. De tal forma que, como vemos, estos dos diferentes tipos de teorías metafísicas son opuestos entre sí. Según unos, hacemos lo que hacemos por nuestra naturaleza y según los otros, nuestra naturaleza viene de aquello que hacemos. Pues ya está. Así terminaría este apartado de orientaciones de la metafísica. Voy a recopilar rápidamente. Según el origen de la realidad, las metafísicas pueden ser monistas, si creen que hay un solo principio del que viene toda la realidad; dualistas, si piensan que toda la realidad proviene de dos principios, uno espiritual y otro material; y los pluralistas, que dicen que toda realidad tiene un origen múltiple,
proviene de múltiples principios que son diferentes entre sí. Según el carácter de la realidad, según la naturaleza de la realidad, las metafísicas pueden ser materialistas. Si dicen que la faceta material, la dimensión material es la que tenemos que estudiar para entender la realidad, llegando los más radicales de ellos a negar la existencia de nada espiritual. Y tenemos a los espiritualistas que dicen que no basta con lo material para entender la realidad, que hay ciertos principios que son de hecho los que estructuran la realidad material, que para entender esta realidad, por tanto, no basta con lo material, sino que tenemos que entender y centrarnos en esa realidad espiritual que estructura la realidad material, y que llegan a decir que estas estas realidades espirituales tienen una existencia propia. En último lugar, en función de la naturaleza humana, tenemos las metafísicas esencialistas, que dicen que los seres humanos pertenecemos a una especie, y que esa especie está determinada por nuestra naturaleza o nuestra esencia, y que en función de esa esencia es que nos comportamos de una forma o de otra, es decir, que los actos que ejecutamos dependen de nuestra naturaleza y brotan de ella. Y luego tenemos a los existencialistas, que dicen que los seres humanos no tenemos una naturaleza esencial, sino que nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, se va construyendo a lo largo de nuestra vida, que se configura según los actos que nosotros vamos llevando a cabo libremente, es decir, sopesando sus consecuencias. Bien, pues hoy, para hacer más llevadera esta cuarentena, os voy a recomendar la obra de David Bowie, que es uno de los músicos más importantes en la música contemporánea. Es una figura fascinante, muchos ya lo conoceréis, y hoy en particular quiero recomendaros este disco. Este disco es un recopilatorio de sus mejores canciones, es un disco doble, cada uno tiene una media de 20 canciones, con lo que en total tenemos las 40 piezas... las 40 mejores piezas de David Bowie. Os recomiendo precisamente este disco, Nothing Has Changed, y os lo recomiendo porque, aunque mi disco favorito de David Bowie es Hunky Dory, lo considero que es el mejor de toda su carrera, el que tiene las mejores canciones. En Nothing Has Changed se ha realizado una selección realmente acertada de sus mejores piezas. A mí me encanta David Bowie, conozco toda su discografía, me gustan muchas de sus canciones, me ha influido mucho, es un músico que ha influido un montón en mi personalidad y en mi arte sobre todo. Y tras tener muchos dilemas y haber visto un montón de recopilatorios, hay un The Best of David Bowie por ahí y tal, este disco realmente condensa sus mejores canciones, lo mejor de toda su obra. Es sorprendente porque habitualmente en este tipo de recopilaciones siempre uno dice, me falta tal, me sobra tal. Aquí prácticamente no sobra nada y me faltan 2 o 3 canciones. De hecho, para mi gusto falta Andy Warhol y una canción de David Bowie que se llama Andy Warhol y 2 o 3 más, pero un poco más. El estilo de David Bowie es bastante heterogéneo, se puede catalogar en el pop en general, pero en su estilo tiene también muchos retazos y una influencia muy poderosa de la música electrónica, del rock, del folk. David Bowie su obra, su periodo de producción abarca décadas, diferentes etapas. Podría estar horas hablando de David Bowie. Hay muchos youtubers por ahí que de hecho están horas hablando de David Bowie porque su evolución como artista es fascinante. Os lo recomiendo. Y si tenéis que empezar por algún lado a escuchar la obra de Bowie, ya os digo, el disco recopilatorio Nothing Has Changed es fabuloso. Es la mejor forma de iniciarse en la obra de este fascinante músico. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención, un besito y hasta la próxima.